Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos a este estudio bíblico. El día de hoy vamos a compartir acerca de vistiéndonos para las bodas del Cordero. En el día de hoy y de hace unos días para atrás, en razón de la... Permítanme un segundo. Ya. En razón del eclipse que va a haber en Estados Unidos, en el norte de México y en Estados Unidos el próximo lunes, muchos han estado hablando de eso y especulaciones acerca de si no será el fin del mundo o algo por el estilo. Al respecto, déjeme hacer algunas observaciones de lo que yo pienso al respecto. En primer lugar, la palabra de Dios dice que del día y la hora nadie la sabe, solamente el Padre. Y resulta que todos los eclipses lunares, todas las lunas de sangre, etcétera, que se han dado hasta el día de hoy, están perfectamente determinadas o establecidas de antemano, son conocidas de antemano. A través de la astronomía se puede saber exactamente cuándo en lo natural se van a producir este tipo de cosas. Pero cuando el Señor habla de señales en el cielo, no está hablando de señales naturales, está hablando de señales sobrenaturales. Y estas no son sobrenaturales, estas son naturales. Que por supuesto nos están diciendo algo, por supuesto que sí. Nos están avisando, nos están poniendo en alerta, pero aquí viene la segunda cosa. ¿De qué sirve que nos pongan en alerta si no estamos haciendo absolutamente nada? Si solo nos estamos asustando o solo estamos diciendo ya viene Cristo, pero no estamos haciendo nada al respecto. Por eso la razón del tema el día de hoy es vistiéndonos para las bodas del Cordero. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 27, que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí nos está hablando de un ajuar de novia, el ajuar de novia que nosotros debemos preparar para las bodas del Cordero, para cuando el Señor venga por su iglesia. Y eso tiene que ver con santificación, con purificación, con el lavamiento por la palabra, con no tener mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La novia, recordemos algo, que hay un principio en la palabra de Dios que en Hebreos capítulo 11, versículo 3, cuando habla de la fe, que dice que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. En lo natural, una novia cuando se va a casar, con anticipación prepara su vestido, ese vestido de novia, limpio, puro, blanco, sin mancha, sin arruga, por un lado, y por el otro lado la ropa que se va a llevar a la luna de miel. Eso es el ajuar. El ajuar es la vestimenta, las vestiduras de la novia para la boda y para la vida de esposa con el futuro esposo. Si el Señor nos está advirtiendo que ya viene pronto, yo no tengo ni la menor duda de que el Señor viene pronto, hay una aceleración de las señales en el cielo, en la tierra, que nos hablan de un anticipo de lo sobrenatural que Dios va a hacer. Es obvio que si esas señales están ahí, no es para que tengamos temor ni para que solo tengamos expectativa, sino para que estemos preparados, como nos lo enseña la palabra en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. 5 estaban preparadas, 5 no estaban preparadas para las bodas, y esas que no estaban preparadas para las bodas se quedaron fuera de las bodas. Entonces nos está hablando claramente la palabra de la necesidad, de la importancia de que nosotros nos preparemos, de que nos vistamos con ese ajuar de novia, de la novia que Él
está preparando, de la novia que él está buscando. Y resulta ser que todo el capítulo 5 del libro de Efesios, o de la epístola a los Efesios, nos habla precisamente de esa preparación, de cómo es la preparación, de cómo hacemos el ajuar, etcétera. Y de eso es de lo que quiero compartir el día de hoy, una parte, porque este estudio probablemente nos va a llevar unas dos o tres partes, pero hoy quiero comenzar con la primera. Para ello, voy a leer Efesios capítulo 5, versículo 1 al 12. Recordemos que este es el antetexto, es una parte del antetexto o del texto previo de lo que el Señor nos dice en Efesios 5:22 acerca de la novia que Él está preparando para las bodas del Cordero. Y la palabra de Dios dice lo siguiente, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Si nos damos cuenta en una lectura inicial de este pasaje, una lectura así en lo general de este pasaje, nos está hablando de una vida apartada para Dios, de una vida apartada del mundo y apartada para Dios, apegada a Dios. Comienza la escritura diciendo, sean imitadores de Dios como hijos amados. Y eso es lo que significa santificación, y es lo que la Biblia nos habla en Efesios capítulo 5, versículo 25, que está haciendo Jesús con la novia, santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, no solo se trata de ser salvos, sino se trata de ser santificados. Y ser santificados significa dos cosas: ser apartados del mundo, no seguir la corriente del mundo, y estar apegados a Dios, seguir el estilo de vida de Dios. Ahora, ¿cómo es ese estilo de vida? Y aquí ya entramos ya no solo al aspecto general, sino al aspecto específico de ese ser apartados del mundo para ser apegados a Dios. Como dije, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esto nos lleva a lo que dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16. Dice la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Si vemos en este pasaje, la santidad está ligada a la obediencia a la palabra. Entonces, lo primero que necesitamos es ser como imitadores de Dios. Lo que necesitamos es ser obedientes a la palabra, porque Dios se sujeta a la obediencia a su palabra. Él se sujeta a sí mismo a la obediencia a su palabra.
Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. Por lo tanto, Él es obediente a su palabra, obediente a lo que ha dicho. Por eso también en Mateo, capítulo 5, versículo 48, el Señor Jesucristo nos exhorta a que así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, seamos nosotros perfectos. Y esa perfección significa madurez, significa crecimiento, y esa madurez y ese crecimiento es en la obediencia, en vivir vidas agradables delante del Señor. Entonces, lo primero que constituye nuestro ajuar como novia, para vestirnos como novia de Cristo, lo primero que necesitamos es ser obedientes. Luego, en Efesios capítulo 5, versículo 2, la palabra de Dios dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí nos está hablando de una característica del amor que muchas veces no consideramos. Mucho cristiano incluso tiene el concepto del amor como un concepto de emocionalidad, como un concepto romántico, pero el concepto bíblico del amor va mucho más allá de eso. Dice, aquí claramente nos dice que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por lo tanto, el amor del cual necesitamos revestirnos para que sea nuestro ajuar como la novia de Cristo, es un amor que da, un amor que se da, un amor que se entrega a sí mismo, y se entrega en dos sentidos. En el primero, en la obediencia a Dios. La palabra nos dice, primero que nada, la palabra de Dios en Mateo capítulo 22, versículo del 36 al 40, Cristo nos enseña que los dos principales mandamientos son amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y luego la palabra de Dios nos define lo que es el amor a Dios y lo que es el amor al prójimo. En cuanto al amor a Dios, la palabra en Juan capítulo 14, versículo 15, versículo 21 y versículo 23, 3 veces nos dice que nos dice Jesús que el que verdaderamente le ama obedece sus mandamientos, es decir, camina en la palabra de Dios. Recordemos que el Salmo 119, 105 nos enseña que lámpara es a nuestros pies, es su palabra, y lumbrera a nuestro camino. Es decir, la palabra es un camino, y el camino que necesitamos es poner por obra la palabra de Dios. Por el otro lado, eso es andar en amor para con el Padre, pero andar en amor para con el prójimo es servir al prójimo, servirlo con nuestros dones, talentos, habilidades, capacidades, y nos lo enseña Filipenses capítulo 2, nos enseña que así como Cristo tuvo el sentir de no tener el ser hijo de Dios como algo a que aferrarse, y se despojó de toda su gloria y se hizo siervo y se hizo hombre, y como hombre se hizo siervo. De la misma manera la palabra nos dice que tengamos ese mismo sentir. Amar al prójimo es tener a los demás en alta estima y ver por lo de ellos al igual que por lo nuestro. Por lo tanto, implica muchísimas cosas, implica ánimo, consuelo, fortaleza, acompañamiento, implica compartirles la palabra, y ayudarlos a crecer en Cristo, testificarles de la palabra, suplir necesidades emocionales, físicas, espirituales, todo lo que esté a nuestra mano hacer para el prójimo. Eso es amar al prójimo. De hecho, Jesús nos dice que el máximo nivel de amor es dar nuestra vida por los demás, poner nuestra vida por los otros. Así que eso implica el servicio. Entonces llevamos dos cosas que constituyen el ajuar de la novia para las bodas del Cordero, de lo que nosotros necesitamos revestirnos. Primero, de obediencia a la palabra. Segundo, de amar al Señor con todo nuestro corazón obedeciéndole, y de amar a nuestro prójimo con todo nuestro ser también sirviéndole.
Luego, la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 3, que fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto nos está hablando de la necesidad de no solo obedecer la palabra, de no solo amar al Señor con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo con todo nuestro ser, sino también de apartarnos de los caminos del mundo que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la autocomplacencia, la autogratificación, la autoexaltación, todo lo que tenga que ver con el ego, con el yo. Recordemos que la palabra de Dios nos recuerda que es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos, y que el que verdaderamente quiere ser su discípulo y la novia es una discípula de Cristo, necesita negarse a sí mismo, negar el yo y tomar su cruz y seguir a Cristo, obedecerle. Entonces, ¿qué implica vivir apartado del mundo? Es ni pensar ni hablar del pecado, porque lo que hablamos llega a ser el pensar el pecado se convierte en palabras, y esas palabras se convierten en acciones. Por lo tanto, para evitar el pecado, para vivir en la obediencia a la palabra, para vivir en la santidad, que tiene dos procesos, y es obedecer la palabra y apartarnos del mal, necesitamos no pensar en el pecado. Recordemos que el pecado es parte de la vieja manera de vivir, y la palabra de Dios nos dice que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Ya no tenemos por qué estarnos recordando de los pecados de la vieja manera de vivir. Ahora necesitamos enfocarnos en la nueva manera de vivir. Por eso la palabra en Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, nos enseña que nos despojemos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, es decir, que cambiemos nuestra mente para que nos vistamos del hombre nuevo que está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces necesitamos no solo obedecer la palabra de Dios, sino también enfocarnos en los caminos de Dios, enfocarnos en las cosas de Dios, no en las cosas del mundo. Necesitamos apartarnos de las cosas del mundo. Recordemos también que la palabra en Proverbios capítulo 23, versículo 7, nos recuerda que conforme el hombre piensa de sí mismo en lo profundo de su corazón, como son sus pensamientos profundos, y los pensamientos del pecado generalmente son pensamientos profundos, así va a vivir, porque los pensamientos se convierten en palabras. De la abundancia del corazón habla la boca, pero también se convierten en acciones. Entonces necesitamos estar apartados del mundo. En Efesios capítulo 5, versículo 4, nos dice que en lugar de pensar lo del mundo, de pensar lo pecaminoso, tengamos acciones de gracia. Y eso nos lleva a recordar lo que dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 al 18. Que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar, es decir, que enfoquemos nuestros pensamientos sin cesar, nuestra mente en el Señor, y aparte de ello, que demos gracias a Dios en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y déjeme decirle que sí podemos vivir una vida de agradecimiento continuo al Señor. ¿Por qué? Porque cada vez que respiramos, estamos recibiendo una bendición, la bendición de vida de Dios. Y es un motivo de agradecimiento. Solo ese hecho es un motivo de agradecimiento. Cada respiración es una manifestación de la misericordia de Dios para con nosotros. Cada respiración es una manifestación de su amor para con nosotros, de su gracia, de su bondad, de su favor. No hemos sido consumidos a pesar de toda nuestra
de todos nuestros errores, fracasos, malas decisiones, pecados, etcétera. Estamos vivos y no solo estamos vivos en vida terrenal, estamos vivos en vida eterna. Por lo tanto, cada momento de respirar puede ser un momento que lo convirtamos en un momento de acción de gracias para con el Señor. Y la ventaja es que un corazón agradecido no está pensando en lo que hace falta, no está pensando en lo que pasó, está pensando en primer lugar en lo que ya tiene y está pensando en lo que está por venir. Y en Cristo Jesús todo lo que está por venir para nosotros es bueno, es agradable y es perfecto, porque es parte de los planes que Dios tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, como dice Jeremías 29:11, y para llevar nuestra vida como la luz de la aurora, en aumento, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, y también Proverbios capítulo 4, versículo 18. Entonces, del ajuar, el ajuar del cual nosotros necesitamos vestirnos para las bodas del Cordero, implica entonces la obediencia, andar en amor a Dios, que es obedecerle, andar en amor al prójimo, que es servirle, apartarnos de las cosas del mundo, poner nuestra mirada en las cosas de Dios, tener un corazón agradecido. Y en Efesios capítulo 5, versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Y qué nos está diciendo la palabra? No seáis pues partícipes con ellos. Otra vez está enfatizando la necesidad de vivir apartado de las cosas del mundo. El que verdaderamente es salvo no va a practicar el pecado, como dice la palabra en Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Y aparte de ello, no solo no va a practicar el pecado, aunque puede pecar eventualmente, pero va a ser redarguido por el Espíritu Santo y va a volver en arrepentimiento a Dios, sino que además no solo no practica el pecado, sino que lo aborrece, lo rechaza. El que practica el pecado, el que vive en el pecado, aunque piense que es salvo, realmente es una persona impía, es una persona incrédula, es una persona pecadora, porque no se trata de lo que nosotros pensamos, se trata de lo que creemos en lo profundo de nuestro corazón. Y si creemos en lo profundo de nuestro corazón, nuestra vida es regenerada, pasamos de ser la vieja criatura a una nueva criatura. Hay transformación y parte de esa transformación es el vivir alejados del pecado. Por el otro lado, dice la palabra en el versículo 8 y 9, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de Dios, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de que usted y yo no solo somos hijos de la luz, somos la luz del mundo junto con Jesús. Jesús dice: yo soy la luz del mundo, y Jesús nos dice: ustedes son la luz del mundo. Como yo fui enviado por el Padre al mundo, así yo los envío a ustedes al mundo, es decir, para ser luz. ¿Y qué significa ser luz? La palabra nos lo dice en Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Ser luz es que nuestro testimonio de vida sea tan evidente que las personas vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y eso nos habla otra vez de caminar en lo que dice la palabra de Dios, de caminar en una vida agradable al Señor, apartada de lo mundano, apartada del pecado, etc. Y manifestando el fruto del Espíritu. Por el otro lado, también recordemos que la palabra de Dios nos dice que el árbol se conoce por su fruto.
pero no es un fruto perfecto absoluto, es un fruto mayoritario. Usted y yo estamos en el proceso de la transformación hasta que el Señor Jesucristo venga y eventualmente podemos producir un mal fruto, pero de lo que se trata es de qué calidad de fruto está produciendo nuestra vida mayoritariamente. Un árbol de mango puede producir alrededor de una cosecha de 1000 mangos cada temporada. Pero de esos 1000 mangos, no todos los mangos salen buenos. Hay algunos mangos que salen malos porque los picotearon los pájaros, porque estuvieron demasiado tiempo en maduración, porque no llegaron a madurar, pero la gran mayoría de esos 1000 mangos son buenos mangos. Por lo tanto, usted no va a botar ese árbol solo por unos cuantos frutos malos, sino que al contrario lo va a abonar, lo va a cuidar para que cada día vaya dando más buenos frutos. Iguales en nuestra vida. Usted y yo entonces necesitamos crecer cada día en la manifestación del fruto, en que la manifestación del fruto del Espíritu Santo se vea en nosotros. Para que el fruto del Espíritu Santo se vea en nosotros, nosotros tenemos que menguar, porque el fruto del Espíritu Santo no es nuestro fruto. El fruto del Espíritu Santo es el fruto de Él. Por lo tanto, para que el fruto de Él se manifieste, nuestras obras deben dejar de manifestarse, nuestras obras de la carne, para que se manifieste el fruto del Espíritu, es decir, que Él vaya creciendo en nosotros. En Efesios capítulo 5, versículo 10, nos dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Y qué es lo agradable al Señor? Su buena voluntad agradable y perfecta para nosotros. ¿Y cuál es su buena voluntad agradable y perfecta para nosotros? Lo que nos guía la palabra de Dios y lo que nos guía el Espíritu Santo. Usted y yo, entonces, para vestirnos como la novia, necesitamos ser guiados por la palabra y guiados por el Espíritu Santo. Recordemos que necesitamos renovar nuestra mente, viviendo en la voluntad de Dios, que es la santificación, como nos lo enseña Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7, Efesios 5 26, y esa santificación es el carácter de Cristo, es crecer también en el carácter de Cristo. Por eso la palabra dice lo que ya mencionamos en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y finalmente en Efesios 5:12 nos reafirma, 5:12 y 13 nos reafirma la necesidad de estar apartados del mundo. Dice la palabra, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. En resumen, para vestirnos para las bodas del Cordero, y recordemos que es importante estar vestido para las bodas del Cordero. Hay una parábola de la fiesta de las bodas, cuando Dios manda a invitar a toda la gente, y resulta que todos comienzan a excusarse, y entonces les manda a sus siervos a que fuercen a entrar a los que vayan pasando por el camino. Y cuando llega Dios a las bodas, encuentra a uno que no está vestido de bodas, y le dice: ¿tú qué haces aquí si no estás vestido para las bodas? Y lo echan fuera. Es decir, usted y yo, lo que nos está enseñando ese pasaje es que necesitamos estar vestidos para las bodas del Cordero. Mire, está muy bien saber que Cristo viene. Está muy bien poder escuchar lo que los hermanos están diciendo acerca del eclipse, del próximo lunes, y de todo lo que significa, de todas las ciudades por las cuales pasó un eclipse anterior, que eran Salem, y por todas las nuevas por las que va a pasar ahora, que son Nínive, y que lo que va a formar al juntar las líneas de los dos eclipses por donde circuló, los dos eclipses forman la letra alfa y la letra omega del alfabeto. Todo eso está muy bien, y todo eso es un aviso de lo que está por venir. Pero si el Señor nos está avisando, es para que nos preparemos. Y si el Señor
nos está avisando es porque Él viene por la novia. Y si viene por la novia, está diciéndonos que nos preparemos para ser esa novia. ¿Y cómo nos preparamos para esa novia? En resumen de lo que vimos el día de hoy, es siendo obedientes, andando en amor para con Dios, obedeciendo sus mandamientos y andando en amor para con el prójimo, sirviéndole en todo lo que podamos. Apartados de las cosas del mundo, no pensando en las cosas del mundo, en la vanagloria de la vida, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, ni en la autocomplacencia, autoexaltación, autogratificación, etcétera, muriendo al yo para que Cristo sea manifiesto cada día más en nosotros, con un corazón agradecido, sin practicar el pecado, siguiendo lo que la palabra de Dios nos enseña, porque la palabra es nuestra guía junto con el Espíritu Santo, siendo luz y sal frente al pecado a través de nuestro testimonio de vida que sea visible para los demás, renovando nuestra mente y viviendo en la voluntad de Dios y apartados del pecado en todas sus manifestaciones y manifestando el fruto del Espíritu. En resumen, podemos decir que vestirnos para las bodas del Cordero es caminar en obediencia a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo, permitiendo que el Espíritu Santo nos esté transformando cada día a la imagen de Cristo, muriendo a nosotros mismos para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, con un corazón agradecido, con una mente puesta lo más posible en el Señor y estando siempre gozosos, porque no hemos sido puestos para ira, sino para salvación, y nuestra redención el día de hoy está más cerca de cuando creímos. Así que esas cosas son las que nos van a vestir, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en este pasaje. Esas cosas son las que nos van a vestir para ser la novia del Cordero, para estar preparados para su venida. No solo hay que saber que viene, necesitamos estar preparados para cuando venga, para ser esa novia que Él está buscando para sí. Muy bien, mis amados hermanos, con esto hemos llegado al final de esta enseñanza. Les recuerdo que esta es la primera parte de este tema. La segunda parte ya compartiremos el día martes a las 7 de la noche, así que desde ya le damos la invitación para que, si Dios lo permite, nos podamos reunir y seguir escudriñando las Escrituras acerca de prepararnos para ser la novia de Cristo. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una bendecidísima noche, un bendecido fin de semana, y muchísimas gracias por conectarse. Y les recuerdo, aunque estamos todavía a unos días antes del fin de semana, no se le olvide que la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos y que es bueno congregarnos todos los hermanos juntos, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Así que disponga su corazón también para que congregarnos en nuestras congregaciones locales el fin de semana. Bendiciones, un abrazo para todos, y si Dios lo permite, también el día de mañana por la mañana estaremos compartiendo una perla más de la palabra de Dios. Bendiciones y un abrazo para cada uno.